Equipo para triunfar es el tema de hoy. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo trabajar en equipo? Pero en equipo con Dios. Porque en realidad las relaciones interpersonales entre los seres humanos se dan en la presencia de Dios. Dios es el único que nos une realmente. La lectura recomendada, Jueces 4, y es allí donde nos vamos a desplazar. En este momento les pido que busquen sus Biblias y nos vayamos a Jueces capítulo 4. Y vamos a ver otro caso de unidad en la Biblia, otro caso de trabajo en equipo, para que usted lo aplique en su familia, para que usted lo aplique con sus seres queridos, con sus amigos y en su trabajo. Trabajar realmente en equipo, ¿qué es? ¿Qué es trabajar en equipo? Vamos a leer el caso de Débora y Barak. Muchos de ustedes ya conocen esta historia, pero vamos a repasarla, vamos a profundizar en ella. Vamos a profundizar entonces en esta historia de Barak, Débora y Barak. Débora y Barak derrotan a Sisara después de la muerte de Ahod. Recuerden, Jueces capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces vamos a detenernos en este primer versículo para entrar en contexto. Como ustedes sabrán y hemos visto, y si ustedes son leedores de la Biblia, escudriñadores de la Biblia, se darán cuenta que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios, siempre cuando había un líder que buscaba de Dios, que era celoso de Dios, celoso de las cosas de Dios, ese líder llevaba al pueblo a hacerlo agradable delante de Dios. Ese líder que tenía la unción de Dios llevaba y contagiaba al pueblo de hacerlo agradable delante de Dios. Pero a lo largo de la Biblia podemos ver que cuando esas personas morían, esos hijos de Dios o esos elegidos por Dios morían, el pueblo se extraviaba, el pueblo se corrompía. Y aquí pasó esto. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán. Otra vez, cuando no hay la protección de Dios, cuando nos alejamos de Dios y no tenemos su protección, no tenemos su amor, no tenemos su escudo, el pueblo fue expuesto. Y por eso dice, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Por 20 años los había oprimido. Imagínense ustedes el poder del ejército de Sisara, ¿sí? El poder del ejército, el capitán se llamaba Sisara. ¿Qué tenía el ejército enemigo del pueblo de Israel? Tenía un capitán famoso, orgulloso, y tenía un ejército con carruajes, carros herrados, con los cuales oprimió con crueldad, nada más y nada menos que con crueldad. No es algo sencillo de digerir, a los hijos de Israel por 20 años. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos aprender de estos primeros 3 versículos? Habían pasado 80 años. Si usted lee el versículo 30,
de Jueces 3, antes de leer este capítulo 4, para que entendamos un poco cómo es el contexto. Usted lea y dice: así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. La tierra había reposado 80 años, ¿sí?, antes de que sucediera esta situación. 80 años había reposado el pueblo. Cuando murieron los líderes que buscaban de Dios, el pueblo volvió a la corrupción, volvió a la idolatría. ¿Cómo se aplica en nuestras vidas? En nuestras vidas es una advertencia para que usted y yo entendamos, hijos de Dios. Cuando nosotros estamos en paz, en bienestar, cuando estamos en reposo, nosotros nos olvidamos de Dios. Tal vez como tenemos dinero, tenemos placeres, bienes, se cubren nuestras necesidades, nos olvidamos de Dios. Pero cuando vinieron 20 años, ahí sí clamamos. Dice en el versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Usted y yo tenemos que entender que a Dios hay que buscarlo de la misma manera en todo momento y en todas circunstancias, sean buenas, sean malas. Dios es inmutable, Dios no cambia. Nosotros también tenemos que tener ese carácter de no ser cambiantes en la búsqueda de Dios. Estar firmes, no importa lo bueno, no importa lo malo que haya en nuestras vidas, no importa la enfermedad o el estado de salud, no interesa lo que pase con nosotros, no interesa lo que pase alrededor, porque alrededor van a pasar muchas cosas y no serán buenas. Habrá muchas situaciones que se vienen en los postreros días, ya que se acerca el Señor Jesucristo por segunda vez. Vendrán muchas cosas, pero usted y yo tenemos que mantenernos firmes en todo momento y en toda circunstancia, y no ser de pronto como el pueblo de Dios en general, que es olvidadizo. Tenemos que siempre pedirle a Dios que nos recuerde el Espíritu Santo. Recuérdanos, Espíritu Santo, que tú eres el quien provee, que tú eres el quien da en nuestras vidas, quien provee, quien nos permite vivir, y no por nuestras propias fuerzas. Continuamos entonces con el versículo 4. Versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Pero como siempre Dios es tan bueno y tan justo, Dios envía hombres y mujeres para liderar al pueblo y corregirlo. Hombres y mujeres, líderes, nuevamente ungidos, nuevamente instruidos por Dios, maduros en fe, para que nos guíen, para que guíe al pueblo. Y en ese entonces estaba Débora, una mujer profetisa, además, era juez, pero profetisa, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Seded de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti
al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barac le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. Esto es realmente trabajo en equipo. Y aquí entramos en el primer punto. ¿Cómo trabajar en equipo? ¿Cómo Dios quiere que usted y yo trabajemos en equipo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo que hagamos? Inclusive trabajar en equipo en la pareja, en los esposos. ¿Cómo trabajar en equipo? Una clave para trabajar en equipo es dejar el orgullo. Que cada uno busque el bien común, el bien general de su familia, de todos, y no busque cada uno intereses propios. Y eso es lo que pasó con esta historia. Tal vez Barac no se sentía capaz, tal vez Barac no se sentía bien, ¿sí? Barac fue sincero y dijo: si no fueres conmigo, no iré. O sea, nosotros tenemos que ser sinceros, decir: no puedo solo. Usted y yo no podemos solo. Si usted tiene, yo no sé, como siempre les digo y les he dicho en estos días, no sé qué problema tenga usted, no sé qué conflicto interno, no sé qué lucha tenga usted en su vida, ni las circunstancias, ni los momentos que esté pasando. Pero nosotros necesitamos ayuda. Siempre necesitamos buscar a alguien que nos ayude. Que Dios, pídele a Dios: Dios, trae a una personita para que me ayude en esto. Necesito que alguien me diga, que tú mandes a alguien, envía a alguien para que me guíe, que sea tuyo, Señor, que sea ungido por ti. Y Barac acudió a Débora porque sabía que Débora tenía la unción y que juntos él tenía el llamado, ¿sí? Porque Débora, que era profetisa, le dijo lo que Dios quería con Barac. Barac tenía claro que tenía el llamado. Tal vez no se te sentía capacitado, pero Barac sabía que Débora tenía la unción, que Débora era una gran líder y que le podía ayudar. Entonces, para trabajar en equipo y trabajar con Dios, hay que trabajar sin orgullo alguno. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. O sea, Débora sabía quién era el que iba a pelear. Débora sabía quién era el que iba a entregar el ejército enemigo. Débora sabía que Sísara se rendiría ante Dios, que Dios tenía el poder, que Dios tenía el control. Y hay otra cosa importante que entender de Débora, que nosotros debemos aprender. Que Débora sabía, hizo el llamado a Barac, y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te mandó Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Débora sabía el mandato de Dios, sabía cuál era la orden de Dios, y le dio y le llevó ese mensaje a Barac. Como Débora sabía cuál era la orden, Débora también caminó en la orden. Aquí Débora demostró que ella estaba con Dios. Débora demostró que sus palabras eran de Dios porque Dios le había mandado. Le había mandado a decir a Barac. Y como ella sabía que era de Dios, ella confió en lo que ella misma dijo.
O sea, fue una mujer consecuente con lo que decía. Lo que decía ella, que venía de Dios, ella lo siguió, fue consecuente. Muchas veces nosotros hablamos y decimos, Dios dice en su palabra esto, Dios dice en su palabra lo otro, Dios dice que seas valiente, Dios dice que Dios te dice a ti por medio de su palabra que no debes tener miedo. Y somos buenos para decirle a los demás lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros no caminamos según lo que hablamos. Somos buenos para decirle al otro lo que tiene que hacer, pero nosotros no lo hacemos. Aquí Débora demostró que lo que Dios le dijo, que le dijera a Barak, era una realidad. Y ella demostró realmente que el mensaje era de Dios. Y nosotros tenemos que también aprender de Débora. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Ella sabía que la bendición venía de Dios. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mano, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo, de los hijos de Jobat, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros herrados, imagínense, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goín hasta el arroyo de Sisón. Característica de Sisara: él confiaba en los carruajes, él confiaba en los carros herrados. En el mundo las personas tienen dioses, y no es el Dios de Israel. Las personas tienen dioses y ellos confían. Las personas del mundo confían en las cosas del mundo, confían en las fortalezas que el mundo da, confía en las armaduras del mundo. Sisara estaba confiado de que con los 900 carros cerrados vencería. Y esto demuestra el orgullo de Sisara. Es lo contrario a trabajar en equipo con Dios. Cuando yo trabajo con orgullo, buscando mi propia vanagloria y confiando en mis fuerzas y confiando en mi poder, confiando en el dinero, confiando en las cosas que el mundo da. Así iba Sisara, confiado en los 900 carros cerrados. La pregunta es, ¿cuáles son sus 900 carros cerrados en el cual usted confía? No debemos confiar en eso. ¿En quién debemos confiar entonces? En Dios. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. Increíble, ¿no? Débora diciéndole a Barak, este es el día en que Dios entregará a Sisara en tus manos. Y Débora sabía que el llamado era para Barak, que Barak era a quien se le hizo el llamado. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército, al filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goín. Y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneseo, porque había paz entre Jobín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo.
Pero si leemos el 23, versículo 23 de este mismo capítulo, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y a la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, el rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Hijos de Dios, hemos aprendido algo, una lección muy importante de Débora en esta mañana. Dios ha mostrado a este personaje, esta mujer de fe, para que nosotros aprendamos a confiar en Dios y estar seguros de lo que Él tiene para nosotros y para nuestras vidas. Entonces la clave para concluir de trabajar en equipo con Dios es dejar el orgullo, buscar ayuda, busquemos ayuda, busquemos a alguien que sepa, que nos guíe. Tal vez no lo sabemos todo, tal vez no somos capaces o no nos sentimos capaces de hacer algo, pero busquemos una ayuda. Y trabajar en equipo es con Dios, sabiendo que Dios es el quien trae bendición. Es lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos. Es lo que nosotros necesitamos, que Dios lo sabe, y Él lo dará a cada uno de nosotros. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.